En el capítulo anterior, la fusión entre Kakaroto y Goku demostró ser superior a Black en todos los sentidos. Super Kakaroto era tan poderoso que su enemigo no era capaz de seguirle el paso. La fusión demostró tener más poder, fuerza bruta, velocidad, resistencia, técnica y mejores sentidos. Era tan poderoso que simplemente estaba disfrutando del combate y no lo tomaba en serio. Por otro lado, Black cada vez se enfurecía más y más. Después de todo, supo que no tenía oportunidad contra su enemigo, aunque incrementara más su ki, no era capaz de alcanzarlo. Super Kakaroto humilló de las peores maneras a Black, le demostró quién era el ser más poderoso de todos los mundos paralelos. Sin embargo, al ser tan fuerte, estaba bañado de una confianza incomparable, tanto así que nada más jugaba con Black y se burlaba de lo débil que era. Black no podía contener la ira que sentía, no podía creer el simple hecho que existiera alguien más poderoso que él. Creyó que después de vencer a Zeus y sus hijos más poderosos, no tendría rival. Los demás dioses presentes le suplicaron a Super Kakaroto que dejara de jugar con él, que ya había demostrado su punto, pero que era momento de ponerle fin a la batalla. Después de todo, mientras Black estuviera con vida, todos los mundos aún corrían peligro, además de que la técnica de la fusión tenía un tiempo limitado de 30 minutos. Sin embargo, era de esperarse, Super Kakaroto aún no quería acabar con el malvado de Black, quería seguir jugando con él, pero dicha decisión le costaría muy caro. Por lo consiguiente, Black volvería a ponerse de pie, esta vez con una mirada decidida y sobre todo, una sonrisa despiadada. Solo significaba una cosa, y es que tenía un as bajo la manga. Super Kakaroto de inmediato supo que Black aún tenía más para dar, por lo tanto este se quedó de brazos cruzados acompañado de una pequeña sonrisa mientras esperaba el siguiente movimiento de Black. Pero fue el mayor error. En ese momento, Black, con mucha crueldad en sus palabras, afirmó que si no podía vencer a Super Kakaroto, entonces no quedaba de otra que llevarse a todos con él al infierno, incluyendo a Super Kakaroto. Por lo tanto, cumpliendo con su promesa, este con una sonrisa despiadada golpearía el centro del planeta Olimpo con una poderosa ráfaga de ki. Super Kakaroto de inmediato notó lo que el malvado de Black había provocado, había causado la destrucción del Olimpo. Los demás dioses quedaron helados e impactados ante la situación, con sus propios ojos veían sus vidas pasar frente a sus narices, la muerte de todos ellos estaba cerca y no podían hacer nada para evitarlo. Incluso algunos dioses y ángeles se arrepintieron de no haber dejado el Olimpo cuando se les presentó la oportunidad, pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. Black veía con una sonrisa malvada en su rostro la destrucción que había ocasionado con su ataque. Sobre todo, sentía placer al ver las caras asustadas de los dioses que no podían hacer nada para evitar su inevitable muerte. Super Kakaroto había quedado atónito y recordó las palabras de la diosa Artemisa, cuando le suplicó que acabara con la vida de Black antes que se volviera más peligroso, pero no la escuchó. Ya consecuencia ahora todos iban a morir y no había nada para evitar la destrucción del Olimpo. Al final, había sido su culpa por no acabar con Black y dejarse llevar por su exceso de confianza, pero ya era tarde para arrepentirse de sus actos. Entonces el planeta Olimpo finalmente llegó a su límite, todo fue destruido, todos los reinos por ríos de lava. Después de todo, los volcanes habían hecho erupción, hasta que el planeta finalmente explotó en miles de pedazos, llevándose también estrellas y cometas cercanos al Olimpo. Por el espacio nada más quedaron escombros flotando. Volviendo al presente, en el espacio, justo en medio de todos los escombros. Los escombros que quedaron de la destrucción del planeta Olimpo vagaban sin rumbo. No obstante, entre medio de los escombros, flotaba un ser, pero era nada más ni nada menos que el propio Super Kakaroto, el cual hizo uso de una barrera para protegerse de la destrucción del planeta. Sin embargo, este tenía una expresión perdida. Todo se ha ido, no puedo sentir ningún ki, mucho menos el de la señorita Artemisa, tampoco puedo sentir el ki de Black, pero, esto es mi culpa, nada de esto hubiera pasado si habría terminado rápido con la pelea, debí haberlo exterminado cuando tuve la oportunidad, pero me confié demasiado, diría un atónito Super Kakaroto, el cual se sentía totalmente destrozado y culpable. Veo que entendiste las consecuencias de tus acciones, diría una voz que de la nada se escucharía frente a la fusión.
Super Kakaroto al levantar la mirada se sorprendería, no esperaba que siguiera con vida, ya que recibió un ataque de la energía Hakai por parte de Black. Estas con las consecuencias de tu exceso de confianza, al final Black se salió con la suya, ese desgraciado no puede estar muerto, él también tiene la capacidad de crear una barrera, diría Tyr. Espera un momento, ¿cómo rayos sigues con vida? Sé que eres inmortal, pero la técnica del Hakai es capaz de exterminar a inmortales, diría Super Kakaroto. Bien, soy inmune al Hakai, pero no es importante en este momento, la verdadera pregunta, ¿qué es lo que harás? Porque es demasiado tarde para lamentarse, diría Tyr. Te doy la razón, la señorita Artemisa me pidió que acabara con Black antes que se convirtiera en un peligro, pero no la escuché y preferí seguir jugando, y ahora Black se salió con la suya, pero tienes un punto, ese gusano debe estar vivo, se las arregló para acabar con todos los dioses, su odio hacia ellos es verdaderamente grande, diría Super Kakaroto. Sin embargo, Tyr no diría nada, entendió que Super Kakaroto aceptó ser culpable de la destrucción del Olimpo debido a su exceso de confianza. No obstante, en ese momento Super Kakaroto soltaría una risa arrogante mientras sus ojos de Dios emitían un brillo muy intenso. ¿Y ahora qué le pasa? ¿Acaso su mente ha colapsado? Se diría Tyr. Realmente soy muy bueno para actuar, por supuesto que no estoy preocupado, ese gusano de Black piensa que se salió con la suya, pero no puede estar más equivocado, diría Super Kakaroto acompañado de una sonrisa confiada. Bien, ahora me tienes intrigado, ¿de qué estás hablando? Puedo sentir que tienes una última carta como reserva, diría Tyr. Eso es verdad, ese Black debe estar saltando de alegría creyendo que se llevó la victoria, pero se olvidó completamente de mis ojos de Dios, puedo hacer cualquier cosa, incluso, retroceder en el tiempo, justo antes de la destrucción del Olimpo, dime Tyr, ¿qué te parece? Diría Super Kakaroto mientras seguía manteniendo esa sonrisa descarada. No puedo creer a este sujeto, la confianza y arrogancia que tiene es incomparable, la fusión de Kakaroto y Goku es tan poderosa y es por eso que actúa con tanta confianza, eran los pensamientos de Tyr. Será mejor que te prepares, voy a retroceder en el tiempo, según tengo entendido, los ángeles guardianes pueden usar esta habilidad, pero es un retroceso de 3 minutos, para evitar que caigan en la tentación y sean corrompidos, diría Super Kakaroto y en ese momento los ojos de Dios comenzaban a emitir un brillo más intenso hasta que finalmente con los poderosos ojos de Dios, Super Kakaroto haría retroceder el tiempo justo antes de que Black decidiera retroceder en el tiempo, el Olimpo entero sería reconstruido, los ríos de lava iban en retroceso, los volcanes que había hecho erupción iban volviendo a la normalidad, la destrucción de todos los reinos serían reconstruidos, hasta que finalmente llegaríamos justo donde Black se encontraba entre los escombros y de rodillas. Ahora en el presente, Super Kakaroto notaría que la habilidad de los ojos de Dios para retroceder en el tiempo había sido todo un éxito, por lo tanto no tendría más opción que soltar una pequeña risa confiada mientras vería cómo Black se encontraba de rodillas y sabía lo que se venía. Acaba con él, a pesar de que estás ganando la pelea, Black seguirá siendo una amenaza para todos, te lo imploro, deja de jugar y ponle fin a toda esta angustia, volvería a alzar la voz la diosa Artemisa. Ya lo dije, Super Kakaroto está bañado de confianza que seguirá jugando con él, no tiene caso que intentes hacerlo entrar en razón, diría Afrodita mientras tenía una leve sonrisa. No me importa, lo seguiré intentando, no puedo creer que la fusión sea demasiado arrogante, diría Artemisa. Parece ser que es inútil, solo mírenlo, Super Kakaroto rebosa de confianza, diría Loki. Creo que no hay nada que podamos hacer, estamos condenados, hemos perdido a nuestros hermanos más poderosos y a nuestro padre, diría Vali. Volviendo al campo de batalla, en el lugar de los acontecimientos. ¿Qué pasa contigo? Eso es todo, diría Super Kakaroto. En ese momento, Black se colocaría de pie con una sonrisa despiadada en su rostro, claramente tenía una última carta por usar. A juzgar por tu mirada, tienes algo en mente, diría Super Kakaroto. En efecto, he comprendido que eres demasiado fuerte y me cuesta aceptarlo, jamás imaginé que se volvieran demasiado fuertes, pero aún tengo una última carta y mi odio por los dioses me hace querer usarla, diría Black mientras tenía una sonrisa despiadada. No me digas, déjame adivinar, tienes planeado llevarnos a todos contigo al infierno, destruyendo todo el Olimpo, diría Super Kakaroto mientras tenía una sonrisa confiada. ¿Qué? ¿Cómo rayos supiste de mi plan?
Es imposible, diría un atónito Black. Los espectadores habían escuchado perfectamente a Super Kakaroto, por lo cual estos querían helados. El sinvergüenza de Black tenía planeado destruir el Olimpo y así salirse con la suya. Ese desgraciado realmente tiene planeado hacer eso. Alzaría la voz Baldur. Ese sinvergüenza cree que nos puede hacer cenizas. Le voy a dar una paliza, diría un enojado Jack. Cálmate, ni siquiera tienes las agallas para acercarte a él, diría Bali. ¿Qué dijiste? Eres un insolente, al menos tuve la certeza de pararme firme y enfrentarlo, cosa que no hiciste, diría Jack mientras empezaba a desprender una poderosa aura. Ustedes dos, no quieren empezar una pelea ahora mismo, la amenaza está justo por allá, diría Hércules. Realmente Black tenía planeado destruirnos a todos. Puedo sentirlo, puedo sentir el odio y rencor hacia los dioses, eran los pensamientos de Artemisa. No esperes ni un segundo más, acaba con esa infeliz, alzaría la voz hacia Cell con mucha exaltación. Volviendo al campo de batalla, el duelo entre ambos titanes. No sé cómo rayos te has enterado de mi plan, pero si crees que eso me detendrá, realmente eres un ingenuo, diría Black y este entendería su brazo para formar una poderosa ráfaga de ki en la palma de su mano. No obstante, sin que nadie pudiera reaccionar, Super Kakaroto ya se encontraba a 1 centímetro de Black con un puñetazo devastador. Black al instante sentiría el impacto de ese devastador puñetazo en toda la mandíbula al extremo, que este escupiría sangre y quedaría aturdido. Soy tan veloz que pareciera que detengo el tiempo, ¿crees que dejaría que un gusano como tú acabe con el planeta? Serían las palabras de Super Kakaroto y este le conectaría un poderoso gancho en todas las costillas. Black al instante volvería a escupir una gran cantidad de sangre y este a duras penas lograría mantenerse de pie. Veo que la resistencia del Super Saiyajin legendario es fantástica, fueron las palabras de Super Kakaroto y este rápidamente le conectaría un uppercut directamente en la boca del estómago. Black volvería a escupir sangre y sentía como sus órganos internos estaban severamente dañados, la fuerza de su enemigo era inimaginable. Y para terminar, una patada, ¿no te parece? Diría Super Kakaroto y a una velocidad atroz, le conectaría una patada lateral directamente en toda la cara. Black rápidamente sería mandado a estrellarse contra una montaña de escombros, donde de inmediato destruiría todo a su paso hasta levantar una cortina de polvo. Los espectadores estaban asombrados y maravillados, después de todo, Super Kakaroto finalmente se estaba tomando en serio la pelea, creían que era el fin de Black. Y eso ni siquiera ha sido la mitad de mi fuerza, más importante aún, todavía no termino contigo, diría Super Kakaroto y este al instante le arrojaría una poderosa ráfaga de ki. La ráfaga de ki a gran velocidad haría contacto en los escombros donde se encontraba enterrado Black, por lo consiguiente una catastrófica y potente explosión se daría por todo el campo de batalla, múltiples ráfagas de fuego pulverizarían la vegetación restante hasta levantar una enorme cortina de humo que incluso llegaba hasta el cielo. No pensé que tuviera tanta resistencia, pero a decir verdad no lo he golpeado en puntos vitales, si lo hiciera, ya estaría muerto y la pelea habría acabado hace mucho tiempo, pero pelear con Black es asombroso, diría Super Kakaroto mientras tenía una sonrisa. Esa fue una explosión muy devastadora, lo ha conseguido, ¿verdad? Esto es el final de ese monstruo, diría Baldur. Puede que sea el caso, nadie podría sobrevivir a una explosión de semejante magnitud, diría Hércules. Además de que no tiene las energías suficientes para crear una barrera, diría Loki mientras tenía una leve sonrisa. ¿Realmente todo ha terminado? Mis instintos me dicen que no, se diría Bali en sus pensamientos. Regresando al campo de batalla, en el lugar de los acontecimientos. Vaya, parece que no tardaste en salir, diría Super Kakaroto cruzado de brazos. ¿Eh? ¿Con quién está hablando? Claramente no es Black, diría Artemisa. Puedo sentir un ki muy poderoso surgir entre las cenizas, ese ki no pertenece a Black, diría ya con una expresión seria. Los demás dioses se habían percatado de la situación, hasta que estos verían una silueta salir entre todos los escombros, además de que desprendía un ki muy poderoso. No puede ser, ¿es acaso un nuevo enemigo? Diría Sacel. No, es él, realmente sigue vivo, diría un asombrado Bali. Inmune a la energía Hakai, eres un guerrero sorprendente, pero no esperaba menos del ángel de la muerte, diría Super Kakaroto.
Entre las sombras saldría el ángel de la muerte, el cual no poseía ni un solo rasguño en su cuerpo, además de que tenía esa expresión que lo caracteriza, una expresión de máxima calma y relajación. Es Tyr, pero ¿cómo? Diría un impactado Hércules. Realmente sigue con vida, pero fue golpeado por un poderoso ataque de energía Hakai, diría un atónito Baldur. ¿Qué más da? Lo importante es que el ángel más poderoso sigue en pie, diría un Azazel emocionado. El señor Tyr nuevamente me vuelve a sorprender, no tengo la menor duda, él es el hijo más poderoso de Zeus, no hay debate, eran los pensamientos de Artemisa mientras tenía una leve sonrisa. Sin embargo, Afrodita no diría nada, esta solo tenía una pequeña sonrisa y satisfecha por el resultado. Siempre pensé que Hades era nuestro hermano más poderoso y decidido, después de todo desafió a nuestro padre en el pasado y a consecuencia perdió la vida, pero un ser tan tranquilo y pacífico resultó ser nuestro hermano más poderoso, el más pequeño de todos nosotros, se diría Loki mientras tenía una sonrisa. De regreso al campo de batalla, en el lugar de los acontecimientos. Veo que funcionó retroceder en el tiempo, diría Tyr. Te lo dije, no hay nada que no pueda hacer, fantástico ¿verdad? Diría Super Kakaroto mientras tenía una sonrisa. Veo que no aprendiste la lección, sigues jugando con él, diría Tyr. Tranquilo, estará bien, esta vez tengo todo bajo control, diría Super Kakaroto mientras seguía de brazos cruzados. Black está dañado severamente, esta es tu oportunidad para terminar con la pelea, diría Tyr. No obstante, en ese precipitado momento, un tornado muy potente se formaría en el campo de batalla que barrería todos los escombros, Black saldría con moretones y cortes en su cuerpo, pero este tenía una sonrisa despiadada, es como si hubiera perdido la cabeza. A pesar de tu sonrisa, veo que no estás feliz, ¿qué sucede? ¿Quieres volver a intentarlo? Diría Super Kakaroto. Me gusta esa determinación tuya, por desgracia es imposible que puedas derrotarme, no eres más que un asesino, diría Super Kakaroto. No puedo morir justo en el hogar de los dioses, he recorrido un largo camino, he derrotado a dioses supremos, reyes del todo, dioses de la destrucción, ángeles guardianes, todo eso sería para nada, debo completar mi venganza, por lo visto he llegado a mi límite, soy el Saiyajin legendario, debo ser el más poderoso, eran los pensamientos de Black y en ese momento un abrumador poder comenzaba a crecer en su interior. ¿De dónde saca tanto poder? Es parecido a mí, cuando pierdo el control de la maldición, tiendo a incrementar mi poder sin control, se diría Tyr. El Olimpo no paraba de temblar, los escombros se elevarían por el aire, además de que múltiples ráfagas de viento barrerían los escombros restantes, el Saiyajin legendario aún tenía más por demostrar. Ya ha sido suficiente, a decir verdad esta pelea dejó de ser divertida hace un tiempo, creo que es momento de ponerle fin, eran los pensamientos de Super Kakaroto. Entonces Black soltaría un fuerte grito desgarrador, mientras a la misma vez una poderosa aura rodeaba su cuerpo y su ki había crecido mucho más. Has sido un guerrero excepcional, diste lo mejor de ti y por eso te admiro, todos los dioses te odiaron, acabaste con Zeus y con Poseidón, incluso estuviste a punto de acabar con Tyr, estoy seguro que te recordarán como un sujeto temible, fueron las palabras de Super Kakaroto y este se había lanzado directo hacia Black a una velocidad que parecía que el tiempo se había detenido. Aquí viene, cada vez es más veloz, se diría Black y este en el último segundo lograría bloquear con su antebrazo el temible puñetazo de su enemigo, pero se escucharía un fuerte crujido.
Te lo dije, no eres rival para mí, tu brazo está roto, para pelear necesitarás a ambos, diría Super Kakaroto y de inmediato, le conectaría esta vez un puñetazo en un punto vital del abdomen. Esta vez Black al recibir ese golpe en dicho punto vital, este perdería el brillo en sus ojos, indicando que había perdido el conocimiento. No, aún no, diría Super Kakaroto y al instante le conectaría otro puñetazo, pero esta vez en un nervio con mucha precisión. Black escupiría sangre y base de ese golpe había despertado de repente, pero no se podía mover, sentía su cuerpo tan pesado que era imposible mover un músculo. Con los ojos de Dios he visto tu historia, has sufrido mucho como todos nosotros, pero la solución no era destruir a todos los dioses en busca de venganza, tus amigos, tu familia, no habrían querido esto, incluso acabaste con tus propios padres y también con tu hermano, no sé si podrás conseguir la redención, por esa misma razón, te mandaré al vacío, diría Super Kakaroto con un tono serio en su voz, y este le colocaría en el pecho una esfera con energía maligna. En ese momento un portal aparecería en el medio del campo de batalla, donde se podían sentir incontables poderosos Kis malignos, que dejarían sorprendidos a todos los presentes. No estarás solo en el vacío, tendrás mucha compañía, sería una lástima acabar con un sujeto muy poderoso como tú, por esa misma razón espero que encuentres la redención, diría Super Kakaroto mientras tenía una expresión seria. No puedo moverme y ese extraño portal que ha aparecido me atrae con mucha fuerza, con que así es como se siente ser derrotado por un ser totalmente superior, ¿sabes Kakaroto? Mi intención nunca fue hacer el mal, los dioses son capaces de destruir un multiverso con tan solo pensarlo, mi deseo era únicamente liberar a los mortales de esa opresión sin fin, pero todos ustedes lo hicieron bien, superaron sus límites, en especial tú, bien hecho, fueron las últimas de Black mientras poco a poco era atraído hacia el portal del vacío. En el capítulo anterior, Super Kakaroto trajo la paz a todos los mundos, derrotando a Black y enviándolo al vacío, todos los dioses ahora podían respirar con tranquilidad y continuar con sus vidas. No obstante, los dioses comenzaron a discutir sobre quién tomaría el puesto como el gobernante del Olimpo y ser el máximo padre de todo, los dioses incluso por poco se iban a los golpes y todo por querer tomar el puesto. Sin embargo Afrodita les hizo ver la realidad, que no tenían lo necesario para hacerlo, que todos eran patéticamente débiles y que el único digno de ese puesto era el nieto de Zeus, así es, ella estaba hablando de Kakaroto. Artemisa por primera vez coincidía con Afrodita, ella también pensaba que Kakaroto era el indicado como sucesor del poderoso Zeus. No obstante, Azazel y Valí alzaron la voz, donde ambos afirmaban que Tyr era el indicado, después de todo era el hijo más poderoso de Zeus. Pero el ángel de la muerte se negó completamente, por lo tanto este también estaba de acuerdo que Kakaroto tomará ese puesto. Los ojos fueron dirigidos hacia la fusión, pero antes de que diera alguna respuesta, la fusión llegó a su fin, por lo tanto Goku y Kakaroto habían vuelto. Al final de todo, Kakaroto no dio ninguna respuesta, ya que lo que más deseaba era una buena comida caliente para luego tomar una larga siesta. Goku estaba totalmente de acuerdo con Kakaroto, debido a que también se moría de hambre y deseaba muchos platos de comida. Afrodita tuvo una brillante idea y fue invitar a todos a un banquete, con la intención de impresionar a Kakaroto, debido a que ella deseaba un hijo del Saiyajin semidios. Entonces fue así como todos se fueron al castillo de Afrodita con la intención de disfrutar del banquete, pero Tyr, Kakaroto y Goku se quedaron atrás solo para tomar una pequeña charla antes de disfrutar del banquete. Tyr le advirtió tanto a Kakaroto como a Goku que tuvieran la guardia alta, que esa presencia que pudo sentir Super Kakaroto, era muy poderosa. Desde dichos sucesos, Kakaroto y Goku disfrutaron de un gran banquete junto a los demás dioses, pero con la excepción de Tyr, debido a que volvió a su hogar, porque no era muy bueno socializando y preferiría estar solo meditando en lo alto de las montañas. Después del gran banquete y una larga noche de sueño, Goku regresó a su mundo, pero sin antes despedirse de Kakaroto con un gran apretón de manos, donde a Goku lo esperaban con ansias en su mundo, su hijo Saiko y la diosa Némesis.
Por otro lado, Kakaroto se quedó un buen tiempo en el castillo de Afrodita, debido a que quería alejarse de las batallas y entrenamientos por un tiempo para poder pensar mejor en las cosas y poder descansar. Para ser exactos, Kakaroto había estado 2 meses en el castillo, donde fue seducido con éxito por la diosa Afrodita, el cual no pudo resistirse a su sensualidad y encanto. Lo que no sabía Kakaroto, es que Afrodita seguía con su plan de quedar embarazada para dar nacimiento al ser más poderoso. Pero Kakaroto también pasó mucho tiempo de calidad con Artemisa, donde ambos se conocieron mucho más a fondo y de manera más íntima. Artemisa no iba a dejar que Afrodita se lo robara. Desde dichos sucesos, pasaron 2 meses completos desde la derrota de Black y la caída de Zeus. Kakaroto se encontraba en un templo cercano al reino. Se encontraba muy pensativo, pero también había vuelto a su estado base evolucionado, pero para algunos Saiyajines se considera como el Super Saiyajin 4. Sabía que te encontraría en este lugar. Esta es la segunda vez, diría Artemisa. Sí, suelo venir a este lugar cuando necesito pensar, diría Kakaroto. Vaya, lo lamento, puedo irme si lo deseas, no quisiera perturbar tu descanso, diría Artemisa. No te preocupes, agradezco la compañía, diría Kakaroto. Has vuelto a usar esa transformación, empezaba a acostumbrarme a tu verdadera forma, diría Artemisa mientras tenía una leve sonrisa. Mi verdadera forma solía ser mi antiguo yo, un ser muy despiadado pero justo. Además, controlar mis emociones en ese estado es muy difícil, prefiero un enfoque más sencillo, diría Kakaroto. Puedo notarlo, te he visto sonreír, cosa que no haces en tu verdadera forma, parece que esto es mejor, puedo acostumbrarme muy rápido, diría Artemisa. He estado pensando mucho sobre mi tiempo en el Olimpo, han pasado más de 2 meses completos y no he hecho otra cosa más que descansar, he dejado a un lado por completo los entrenamientos, diría Kakaroto. ¿Extrañas estar en incontables batallas? Diría Artemisa. Sí, y no puedo negar disfrutar de un verdadero combate, pero también puede llegar a ser muy peligroso como lo fue con Black. Sin la técnica de la fusión todo habría terminado, por eso alejarse de los combates y los entrenamientos han sido un alivio para mí, diría Kakaroto. Sé lo que quieres decir, desde que el señor fue derrotado a manos de Black, he tenido menos responsabilidad, eso indica las misiones de constante peligro y eso me lleva a los combates, diría Artemisa. Me doy cuenta que no soy el único que extraña los combates, diría Kakaroto. Me has dado una maravillosa idea, ¿qué te parece? Tú y yo, hagámoslo ahora mismo, diría Artemisa mientras tenía una sonrisa. ¿Qué? ¿Ahora mismo? ¿No prefieres hacerlo en un lugar más privado? Diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa. ¿Más privado? ¿Qué? No, eso no es lo que quiero decir, diría Artemisa mientras tenía una cara avergonzada. Lo sé, estaba jugando contigo, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa. Eres un malvado, caí completamente, diría Artemisa aún avergonzada. De todas maneras, esa es una excelente idea, podríamos tener un combate amistoso, sería bueno estirar los músculos después de 2 meses, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. De acuerdo, a decir verdad estaba esperando este momento, sabes que soy una guerrera, por lo tanto las peleas están en mi sangre, diría Artemisa mientras una aura comenzaba a rodear su cuerpo. Entonces Kakaroto rápidamente se colocaría en guardia acompañado de una pequeña sonrisa, también estaba esperando un combate después de 2 largos meses. Hasta que en ese momento, la diosa guerrera Artemisa había hecho aparecer una poderosa espada con el filo capaz de cortar el metal más duro y resistente. Esa espada desprende una aura muy rara y peculiar, esa espada no es normal, puedo sentir energía angelical proviniendo de ella, eso solo significa una cosa, se diría Kakaroto. ¿Qué sucede, Kakaroto? Te has quedado perdido, diría Artemisa. Dime una cosa, ¿de dónde sacaste esa espada? Diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Oh, esto de aquí. Me la obsequió el señor Zeus cuando me convertí en su guardiana, diría Artemisa. Conozco la energía de esa espada es para acabar con demonios, diría Kakaroto. Tienes toda la razón, me olvidé por completo que tienes sangre de demonio, lo lamento, no la usaré contigo, voy a pelear con mis puños, diría Artemisa. No, déjalo así, sé que dije que esto sería un combate amistoso, pero quiero sentir en carne propia el peligro que representa esa espada para nosotros los demonios, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. Pero, no puedo hacer eso, es muy peligroso, diría Artemisa asombrada ante la decisión de Kakaroto.
Sé que un pequeño corte puede dejar en pésimas condiciones a un demonio, pero olvidas que tengo la sangre de un ángel, por lo tanto, un pequeño corte no me afectará directamente, estoy dispuesto a correr el riesgo, quiero que me ataques sin contenerte, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa confiada. Es impresionante el cambio de personalidad de Kakaroto, cuando se encontraba en su estado normal, parecía más frío y calculador, pero ahora que se ha transformado, tiene una personalidad arrogante y confiada, se diría Artemisa en sus pensamientos. Kakaroto comenzaba a incrementar un gran poder, lo que de inmediato una aura había rodeado todo su cuerpo, todo parecía que estaba a punto de hacer una poderosa transformación. De acuerdo Kakaroto, cumpliré con tu petición, usaré mi espada sin contenerme, pero ahora te pediré que no me subestimes, diría Artemisa mientras tenía una expresión seria. Genial, entonces déjame mostrarte el poder de la doctrina egoísta prohibida y el poder de un demonio puro, diría Kakaroto con una sonrisa. El Olimpo entero había comenzado a temblar con mucha intensidad y sin parar, los escombros se elevarían por los cielos, múltiples ráfagas de viento, incluso el templo fue destruido completamente debido a la presión de poder, hasta que finalmente, un resplandor iluminaría todo el lugar que dejaría cegada a la diosa por unos segundos, y también se habría levantado una cortina de humo. Esto es asombroso, puedo sentir una gran energía demoníaca provenir de Kakaroto, el poder que desprende es aterrador, ¿por qué no uso esta transformación contra Black? Eran los pensamientos de una atónita Artemisa. Kakaroto saldría entre todo el humo con una nueva apariencia, con la poderosa doctrina egoísta prohibida y el poder de un demonio, sus ojos lo decían todo. Kakaroto, este poder es increíble, es más grande que tus demás transformaciones, ¿por qué no usar este poder contra Black? Diría Artemisa. Eso es fácil de responder, la doctrina egoísta prohibida no es una transformación, es un estado, por lo tanto, al usar esta forma, puedo también usar el poder de mis transformaciones, sin embargo, el poder que use contra Black, era una combinación de una transformación y un estado, era la forma evolutiva de la doctrina egoísta prohibida y el poder de un ángel, diría Kakaroto mientras sus ojos rojos no dejaban de brillar. Realmente no lo entendí del todo, pero suena impresionante, pero, estoy lista, diría Artemisa quien esta había incrementado todo su espectacular ki. Hace mucho tiempo que no uso la forma original de la doctrina egoísta prohibida, mi poder ha crecido desmesuradamente, también puedo ver la energía angelical que emana la espada con los ojos de demonio, se diría Kakaroto. Aquí voy, prepárate, porque no me voy a contener, fueron las palabras de la diosa Artemisa y a una velocidad atroz se arrojaría al ataque con su letal espada. Sin embargo, Kakaroto haciendo un movimiento muy ágil esquivaría sin problemas la estocada de dicha espada y este de inmediato haría brillar sus poderosos ojos de demonio. Artemisa de inmediato sería golpeada por ataques invisibles provocados por los ojos de demonio, por lo consiguiente esta retrocedería muchos metros. Vamos, ataca, diría Kakaroto con una mirada fría y una postura muy relajada. Artemisa se recuperaría muy rápido, por lo cual de inmediato volvería a lanzarse al ataque directamente hacia Kakaroto con su espada. Kakaroto con un movimiento ágil y veloz, volvería a esquivar la espada con mucha facilidad, pero este haría un contragolpe, lanzando un uppercut directamente hacia su oponente. Artemisa esta vez usaría su espada para bloquear dicho puñetazo, sin embargo la fuerza del golpe la mandaría a estrellarse a gran velocidad hacia una montaña donde de inmediato destruiría todo a su paso. Definitivamente me he vuelto más poderoso, ya no tengo necesidad de usar mis demás transformaciones, con este estado, puedo pelear con dioses antiguos, pero para ganar una verdadera batalla, solamente debo usar mi última transformación, esto es perfecto, diría Kakaroto mientras seguía manteniendo esa expresión seria. Pero entonces, un poderoso tornado haría volar todos los escombros y también dispersaría todo el polvo. Artemisa se encontraba con la frente en alto y lista para ir al ataque. Pero Kakaroto al instante le arrojaría una poderosa ráfaga de ki con el poder necesario para derrotarla. Artemisa a una velocidad impecable se iría al ataque y esta de inmediato partiría en dos la ráfaga de ki con un ligero y veloz estocada con su espada. Por lo cual, la ráfaga de ki partida a la mitad, al instante haría una explosión al extremo que se formaría un pequeño cráter y una cortina de humo. Pero Artemisa ya se encontraba frente a Kakaroto nuevamente con un ataque de espada, esta vez con todo su máximo poder. Kakaroto a gran velocidad esquivaría la espada de Artemisa, pero este vería como venía muchos más ataques por dicha espada.
La diosa guerrera Artemisa había dado inicio a múltiples ataques con su espada, donde hacía uso de su máxima fuerza, velocidad y precisión. Por lo consiguiente, Kakaroto pasaría a la defensiva, donde haciendo uso del juicio propio, comenzaría a esquivar los ataques de la espada con movimientos rápidos e impredecibles. Los ataques de espada no paraban, Artemisa estaba dando todo de ella, lo sorprendente es que con cada segundo, su velocidad iba aumentando cada vez más. A pesar del aumento de velocidad en los ataques, Kakaroto seguía esquivando y evadiendo todos los ataques de dicha espada con movimientos hábiles y rápidos. Es muy rápido y también impredecible, cuando siento que mi espada lo va a alcanzar, él ya lo ha esquivado, con que esto es el poder de un demonio y la doctrina egoísta prohibida, pero no voy a dejar que eso me desanime, voy a seguir atacando sin más, se diría Artemisa en sus pensamientos. Kakaroto esta vez cerraría los ojos mientras esquivaba todos los ataques de dicha espada, con un solo propósito, hacer enojar a Artemisa y poder provocarla. ¿Qué está haciendo? Considera mis movimientos tan lentos que ni siquiera tiene la necesidad de verlos. Esto debe ser una broma, él me está subestimando y no me mira como a una rival, no puedo dejar que eso suceda, a los Saiyajines les atrae las mujeres fuertes, entonces no tengo que verme como alguien débil, eran los pensamientos de Artemisa y de una manera inesperada, esta tendría un radical aumento en su velocidad y poder. Kakaroto abriría los ojos al notar el incremento de velocidad de Artemisa, pero también notaría que sus movimientos eran más agresivos. ¿Qué sucede, Kakaroto? ¿Estarás todo el tiempo a la defensiva? No soy una mujer frágil, ¿porque tampoco haces algún contraataque? No tengas miedo de lastimarme, diría Artemisa y esta no paraba de atacar con su espada con mucha más velocidad y agresividad. Sin embargo, Kakaroto seguía esquivando a gran velocidad los ataques de Artemisa con movimientos ágiles e impredecibles. Pero entonces, Artemisa haría un ataque en falso, donde Kakaroto caería en la trampa, por lo tanto, Artemisa aprovecharía esa pequeña ventaja para lanzar una veloz estocada. Kakaroto notaría que la espada estaba a medio centímetro de tocar su cara, pero su cuerpo reaccionaría con juicio propio ante el peligro, pero no fue lo suficientemente rápido, por lo tanto, Kakaroto sintió el poderoso filo de la espada en la cara. Le he dado, creo que me excedí demasiado, eso podría haber acabado muy mal, perdí el control, se diría Artemisa en sus pensamientos, y esta de inmediato se había detenido. ¿Qué es esto? Todo mi cuerpo ha sido afectado, a pesar de que solo fue un pequeño corte, todo mi cuerpo ha salido perjudicado, es increíble el poder de esa espada para los demonios puros, si no tuviera la sangre de un ángel estaría al borde de la muerte, se diría Kakaroto y su cuerpo comenzaba a recuperarse. No quise lastimarte de esa manera, creo que me excedí, diría Artemisa preocupada al ver el estado de Kakaroto. No te disculpes, esto es justo lo que quería, sentir en carne propia el poder de esa espada, continúa así, diría Kakaroto y en ese momento este sufriría una recuperación completa en todo su cuerpo. ¿Qué acaba de pasar? Se ha recuperado demasiado rápido, así que esto significa ser un monstruo genético, se diría Artemisa en sus pensamientos. Ahora mi turno de atacar, diría Kakaroto y este le lanzaría una mirada fría a su oponente. Veo que no debo preocuparme por nada, por lo tanto, no me voy a contener, se diría Artemisa. Pero entonces, la diosa perdería de vista a Kakaroto, quien Kakaroto a una velocidad suprema se había colocado detrás de Artemisa. Artemisa al darse la vuelta esta sentiría un terrible dolor en el abdomen, había sido un poderoso rodillazo de parte de Kakaroto. Posees una espada muy poderosa y peligrosa, pero eso te ha limitado, deberías mejorar también en tu poder, pero este enfrentamiento hizo despertar mis instintos, te lo agradezco, pero la batalla terminó, diría Kakaroto y este de inmediato la golpearía con precisión y técnica en todo el mentón. La diosa había sido gravemente golpeada, además la fuerza de ese último golpe la había hecho volar directamente hacia otra montaña destruyéndola al momento del impacto. Tiene mucho potencial, con un arduo entrenamiento podría mejorar, diría Kakaroto y este de inmediato volvería al Super Saiyajin 4 debido a que había sido suficiente. Rayos, eso fueron dos buenos golpes, incluso tengo mis piernas como gelatina, golpea con mucha técnica y precisión, se diría Artemisa mientras saldría entre los escombros. Gracias, me hiciste despertar mis instintos ocultos, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa. No fue nada, pero pelear contigo me abrió los ojos, tengo que mejorar,
Te lo agradezco, gracias a ti me he dado cuenta que estoy lejos de estar al nivel de los dioses más poderosos, diría Artemisa. No seas tan dura contigo mismo, podríamos entrenar si te apetece, podrías comenzar mañana, estoy pensando en volver a los entrenamientos, diría Kakaroto. ¿Lo dices en serio? Eso sería maravilloso, porque he querido entrenar contigo, en estos 2 meses hemos hecho de todo pero menos entrenar, diría Artemisa con una gran sonrisa. Por supuesto, pero ahora debo dejarte, tengo algo importante que debo hacer, diría Kakaroto. Está bien, entonces nos veremos mañana a la misma hora en este lugar, ¿o tienes un mejor lugar?, diría Artemisa. Entrenaremos en el campo de batalla del reino de Zeus, diría Kakaroto y este emprendería vuelo. De acuerdo, te estaré esperando, no lo olvides, diría Artemisa acompañada de un leve sonrojo. Mientras tanto en el campo de batalla principal del reino que alguna vez perteneció a Zeus, Hércules se encontraba por los suelos, totalmente agotado y sin energías, sobre todo con moretones y cortes en su cuerpo. Por otro lado, teníamos a Baldur, el cual también se encontraba totalmente sin energías, este jadeaba del cansancio. Y por último, Jack se encontraba con sus vestimentas totalmente destrozadas, pero aún tenía fuerzas para seguir entrenando. Oigan ustedes, destruirán todo este lugar si siguen a ese ritmo, diría Vali. ¿Qué te importa? Mejor únete al entrenamiento, diría Baldur. Han estado entrenando 10 horas todos los días desde más de 2 meses, creo saber la razón, diría Vali. Sí, definitivamente sabes la respuesta a esa pregunta, diría Hércules. Han aparecido sujetos muy poderosos en este tiempo, Black, Son Goku, Kakaroto y muchos más, somos dioses antiguos, no vamos a tolerar quedarnos atrás, diría Jack. Ahora nos situamos en lo más alto de las montañas, en un lugar muy solitario. Así que este lugar es el hogar del poderoso ángel de la muerte, tal como lo imaginé, diría Kakaroto. ¿Se puede saber qué haces aquí? No pretendo ser grosero, pero nunca recibo visitas, diría Tyr quien se encontraba detrás de Kakaroto. Kakaroto se daría la vuelta muy sorprendido, debido a que ni siquiera se dio cuenta de su presencia, Tyr se había vuelto muy sigiloso. Vaya, me sorprendiste, ¿qué hago aquí? Escuché que nadie ha sabido de ti desde la derrota de Black, diría Kakaroto. Así que tomaste la decisión de hacerme una visita inesperada, diría Tyr. Y fue un fracaso, ni siquiera fui capaz de sorprenderte, pero vaya que estoy sorprendido, percibo un gran poder dentro de ti, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa. Bueno, aquí tengo mucha paz y tranquilidad, mi tiempo lo dedico a meditar, diría Tyr. Con que esos son los resultados de tu gran poder, eso es asombroso, diría Kakaroto. Ahora dime a qué se debe esta visita inesperada, sé que hay una razón oculta, diría Tyr con su típica expresión. Directo al grano, de acuerdo, quiero pedirte si podemos tener un enfrentamiento, la última vez que nos enfrentamos, fue un simple entrenamiento, esta vez sin contenernos, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa. ¿Por qué deseas pelear? ¿Cuál es el propósito de esta petición? Diría Tyr. Veo que necesitas una razón para pelear, de lo contrario no lo haces, sin duda eres un ángel, diría Kakaroto con una leve sonrisa. Sí, necesito una razón para hacerlo, no tengo batallas por placer, las tengo si hay una razón, por lo tanto, me niego a pelear contigo, lo lamento, diría Tyr. Justo como pensé, no va a pelear sin haber alguna razón, pero se me ocurre una idea, podría atacarlo justo aquí y ahora, se diría Kakaroto en sus pensamientos acompañado de una pequeña sonrisa.